Muy buenos días, gracias por estar en compañía de Televisión Nacional de Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa del Parlamento Centroamericano, La Integración en Marcha. Les saluda Sandra Morales Valeriano, recordándoles que el Parlamento Centroamericano es el órgano político por excelencia del sistema de integración SICA e interlocutor de los partidos políticos de la región en un diálogo de alto nivel sobre temas de interés mutuo y cuyas resoluciones deben tener impacto positivo en el sistema democrático, constituyendo a que Centroamérica y República Dominicana sean región de paz, libertad, desarrollo y democracia. Hoy les presentaremos la segunda parte de la entrevista con el doctor Ricardo Lagos Andino. Él es el representante ante el Parlamento Centroamericano, ante el Parlamento Europeo. El doctor Ricardo Lagos Andino nos detallará desde cuándo se estableció esta relación entre Parlacén y el Parlamento Europeo, cuáles son los beneficios de Centroamérica con las relaciones con Europa, y recordemos pues que la Unión Europea es la principal fuente de cooperación al desarrollo de Centroamérica. El doctor Ricardo Lagos también nos explica qué es la Comisión Parlamentaria Mixta y cuál es la propuesta para el plan de trabajo de las relaciones entre Parlacén, el Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria Mixta. Pero dejemos que sea él quien nos explique todos estos detalles. Veamos. Deseo agradecer de nuevo esta segunda invitación a una entrevista para hablar sobre las relaciones entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y para enumerar cuáles son las ventajas y los beneficios que Centroamérica recibe de estas relaciones con la Unión Europea. ¿Cuándo se inician esas relaciones entre el Parlamento Europeo y el Parlamento Centroamericano? Para ello también tenemos de nuevo que ir a la historia y recordar que en 1984, por primera vez, se reunieron los cancilleres de los 9 países que en aquel entonces conformaban la Unión Europea y de los 5 países centroamericanos, apoyados también por el grupo de contadora que integraban Colombia, Venezuela, Panamá y México. Se trata del inicio del Diálogo de San José, ya que esa conferencia tuvo lugar en la capital de Costa Rica. Durante décadas se realizó ese Diálogo de San José a nivel de cancilleres. Cuando en 1986 se anuncia la propuesta de creación del Parlamento Centroamericano, la misma es recibida con mucho entusiasmo en lo que era antes la Unión Europea, que se llamaba Comunidad Europea, y también al interior del Parlamento Europeo. En ese entonces, las instituciones de la Unión Europea misma y el Parlamento Europeo estaban integrados por 9 países. Hoy, la Unión Europea está integrada por 28 países. Y participaban los 5 países centroamericanos como los participantes de ese diálogo de San José. Ya desde entonces, en 1986, en el Parlamento Europeo se discutía y se debatía sobre la creación del Parlamento Centroamericano. En 1991, observadores, diputados del Parlamento Europeo, participaron en la sesión constitutiva del Parlamento Centroamericano. Esas relaciones entre la Unión Europea y Centroamérica y las relaciones entre las instituciones de la Unión Europea con las instituciones del sistema de integración centroamericana se basan en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que entró en vigencia en 1914, que se había firmado en 2003 en Roma, y anteriormente existieron otros acuerdos entre ambas regiones que servían de base jurídica para esas relaciones. ¿Qué es y cómo funciona el Parlamento Europeo? En la actualidad, el Parlamento Europeo está integrado por diputadas y diputados electos en forma directa y por sufragio universal de 28 países. Son un total de 751 diputadas y diputados, los que integran en su conjunto el Parlamento Europeo, el que funciona semejante al Parlamento Centroamericano a través de sesiones plenarias, la cual elige una mesa directiva
donde están integradas las diferentes fuerzas políticas representadas en el Parlamento Europeo. Trabaja también a través de comisiones que llevan los temas como relaciones internacionales, desarrollo económico, derechos humanos, comisión de turismo, etc. Y asimismo existen delegaciones que las podemos llamar territoriales, es decir, una delegación para las relaciones con China, una delegación para las relaciones con América Central, delegación para las relaciones con Estados Unidos, etc. Ahí es donde se produce el intercambio parlamentario con las diferentes áreas, regiones y países del mundo. En el caso de América Central, la delegación se llama Delegación para las Relaciones con los Países de América Central. Está integrada por 15 eurodiputadas y eurodiputados y 15 suplentes. Con esa delegación es que el Parlamento Centroamericano mantiene relaciones interparlamentarias. En reuniones interparlamentarias que se producen periódicamente se analizan las relaciones económicas en cuanto al comercio, las relaciones políticas en cuanto al diálogo político y las relaciones de cooperación en cuanto a la ayuda al desarrollo que la Unión Europea otorga a América Central. De esta manera se realiza un intercambio interparlamentario entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo. También hay visitas oficiales de esos eurodiputados y eurodiputadas que vienen a los países centroamericanos a revisar, a controlar la ejecución de los programas de desarrollo. Y el Parlamento Centroamericano tiene una instancia de cooperación, de intercambio interparlamentario con esa delegación y con el Parlamento Europeo. Bueno, las atribuciones del Parlamento Europeo. Una de las principales atribuciones del Parlamento Europeo es el control presupuestario. Es decir, el Parlamento Europeo aprueba junto al Consejo Europeo, que el Consejo Europeo significa la representación de los gobiernos y el Parlamento Europeo significa la representación a través de eurodiputadas y eurodiputados electos. Y el Parlamento Europeo, junto con el Consejo Europeo, deciden sobre el presupuesto de la Unión Europea en su conjunto. También puede legislar. El Parlamento Europeo puede presentar propuestas de legislación, las cuales son posteriormente ratificadas en cada uno de los parlamentos nacionales para que puedan entrar en su vigencia completa. Ahora podemos definir las funciones de las diferentes instituciones principales de la Unión Europea. Tenemos al Parlamento Europeo, que es la base de legitimidad democrática del proceso de integración de la Unión Europea. Luego tenemos la Comisión Europea, que es una especie de gobierno, integrada por 28 comisarios que van ejecutando los programas, los planes de la Unión Europea por áreas de trabajo, por sectores de trabajo. Luego el Consejo de la Unión Europea, que es la representación de los gobiernos, de los 28 gobiernos, y además existe el Tribunal Europeo de Justicia, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual atiende los asuntos de demandas relacionadas con la integración europea. Asimismo existen dos grandes bancos, el Banco Central Europeo, que es el banco emisor del euro, y el Banco de Inversiones Europeas, que es el que financia, por ejemplo, programas de infraestructura.